El tema que nos convoca, como decía, es creación y diluvio. Es un tema fascinante que tiene muchos ribetes relevantes. Partimos con la introducción. La agrupación se llama Archigroup porque hemos descubierto que la está en el arca. Entonces, arc, key se juntan en una palabra y el grupo de la clave que está en el arca. Y es Cristo quien nos guía, ¿cierto?, en nuestras expediciones arqueológicas. Ese es el símbolo. Entonces, creación y diluvio es el tema de hoy. La revelación versus la tradición. Este es un asunto muy delicado. De hecho, Cristo mismo denunció a los celosos judíos, porque con sus tradiciones, se oponían incluso al libro más sagrado que poseían. Leemos en Mateo 15, verso 6. Así habéis invalidado la palabra de Dios, por causa de vuestra tradición. Aunque no lo crean, lo mismo sucede hoy. Existen importantes agrupaciones religiosas cristianas, que están llenas de tradiciones, y que incluso las presentan como inalterables dogmas de fe. Por lo general, las tradiciones humanas terminan oponiéndose a la revelación. Y la razón principal somos también nosotros mismos. Uno se acostumbra a la tradición. Son prácticas que vienen de nuestros antepasados, y las hemos vivido en la infancia, entonces es hasta doloroso dejar de practicarlas. Puede tratarse hasta de costumbres ridículas, pero de alguna manera les encontramos significado. Las tradiciones religiosas pueden tener un inicio saludable, pueden haber sido establecidas para darle vida a algún principio bíblico, pero con el paso de los años, y por la influencia de agentes malignos, se comienza a desvirtuar, hasta que llega a estar tan distorsionada, que se sitúa en directa oposición a la revelación. Hoy en día tenemos muchas tradiciones y en distintas esferas, y están apareciendo muchas nuevas, y no nos damos ni cuenta de ello. Por ejemplo, la tradicional teoría de la evolución, la cual no tiene ninguna prueba científica que la demuestre, y muchos de los científicos que han logrado darse cuenta, no se atreven a oponerse a ella, por temor a perder su reputación, por oponerse al poder de la tradición. La palabra tradición, incluso si ustedes la analizan en hebreo, suma 666, dicen. Claro, es que es como un número bastante decidor que dice que tiene que ver con algo que se opone directamente a Dios, porque es la versión como más humana. En todas las esferas de la vida vamos a encontrar que se pone tradición. Al hombre le gusta clasificar las cosas, le gusta ponerle nombre, le gusta codificar, y a veces nos enfrentamos incluso en la medicina, por ejemplo, lo estábamos viendo el otro día con los médicos, que incluso ellos fuerzan la medicina popular, cuando a veces incluso llegan a cometer ilícitos que van en contra de lo que es aceptable en términos legales. Por ejemplo, el pasar a llevar a las personas y no respetar su propia decisión en cuanto al tratamiento a elegir o ser bien informados, por ejemplo. A veces las personas prefieren un método natural y se los demoniza o los estigmatiza, y entonces la tradición es tan fuerte que a veces las personas que practican incluso los métodos correctos son amenazados o se sienten en desmedro y no pueden enfrentarlo, y a veces incluso si ellos tratan de esgrimir la medicina, por ejemplo, natural, pueden ser incluso incentivados a ser llevados presos, pero después cuando llegan a la corte y enfrentan el dilema, se dan cuenta que en realidad están bajo la ley, pero hay que decir todo ese desgaste. Y así también sucede en muchas otras cosas. Le pasó a un profesor mío, lo vamos a ver más adelante, que él presentó sus descubrimientos acerca de creacionismo, científico top de la Universidad de Chile. Y claro, y los científicos que lo acompañaban dijeron: entonces usted está en contra de la teoría de la evolución. Y él dijo, se asustó. Dijo, no, no, mire, solamente estoy mostrando lo que descubrí en mi laboratorio. Y eso es lo que pasa porque la gente está tan tradicionalmente involucrada con ciertas teorías. Una de ellas es la teoría de la evolución, que cuesta acepten la revelación. Para eso vamos a hacer un ejemplo, aquí lo vamos a ver. Muchos sacan provecho de la tradición. Algunos hacen de ella su profesión, y muchos hacen un uso malintencionado de ella. Los magos acostumbran a encantar a la gente, sacando provecho de los patrones que la tradición ha fijado en nosotros. ¿Y para qué decir el diablo? Pues él sabe sacarle el mayor provecho. Esto es debido a una característica especial que tiene el cerebro humano, que generalmente está entrenado para seguir patrones. Para demostrar esto, haremos el siguiente ejercicio, desarrollado por Edward Adelson.
El dibujo que se muestra en la pantalla corresponde a una especie de tablero con un cilindro verde. Tiene una letra A en un cuadrado oscuro y una letra B en un cuadrado claro. Por favor, échele un vistazo con detención a la imagen y prepárese para responder las siguientes preguntas. Le van a hacer preguntas ahora y quiero que respondan con sinceridad. A ver, Si yo afirmara que el cilindro es de color rojo, ¿cuál sería tu respuesta? No, muy bien. Si aceptaste que el cilindro es de color rojo, entonces, de seguro que aceptarías cualquier cosa que yo te dijera. Lo siento, pero en este caso, no serías una persona en cuyos juicios se pueda confiar. Y si te digo que las letras A y B tienen un color similar, ¿cuál sería tu respuesta? Es la algo en respuesta, apariencia muy posible, algo que estaría sujeto a la percepción visual subjetiva de cada persona. Pero, ¿y si afirmo que el fondo del cuadrado oscuro, donde se encuentra la letra A, tiene el mismo color que el fondo del cuadrado claro donde se encuentra la letra B? ¿Cuál sería tu respuesta? Es A ver si alguien incorrecto. puede responder. ¿Son iguales o no? no, son diferentes. Ya, Incorrecto. ya. Ok. Estoy seguro de que tu respuesta será no. Es imposible. Pero si te ruego que me creas, de Alguno diría que sí, y si yo le suplico o si le doy algún dinero, a lo mejor alguien diría que sí. Vamos a ver. seguro que tu respuesta seguiría siendo un firme no. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me creas? Pues, tendría que demostrar que tu percepción visual está traicionando a tu cerebro. Ocultemos el patrón, porque, tal como lo hace la tradición, este está engañando tu percepción visual. ¿Cuál es tu respuesta ahora? Es algo increíble. ¿Te das cuenta que no puedes confiar en tu cerebro? ¿Qué Por lo dicen ahora? general, y en especial con audiencias eruditas, a Jorge le ha pasado que a veces insisten en que ambos colores son diferentes. Por lo que algunos han llegado a insinuar que mientras él procede a cubrir el tablero, de alguna manera, también cambia la imagen. Eso no es así. Y para probarlo, por favor vea el siguiente video que obtuvo de YouTube. No es Sí, exactamente lo mismo, pero da un resultado muy similar. La verdad es que la percepción humana sigue patrones. Por eso es que los hombres crean patrones para que uno los siga. Porque en realidad lo que hace Dios, Dios nos crea con mucha libertad. Y no le gusta que nosotros sigamos patrones. Porque nos vamos a encasillar. Y el tablero les hace seguir a ustedes un patrón, pero en realidad los confunde. Los colores del fondo son iguales. El color, el fondo de la A y de la B son idénticos. De los cuadraditos, digamos. Un tío mío una vez, claro, lo cuestionó, dijo, no, tú cambias la foto cuando haces clic con el mouse. Bueno, le dije, mira, aquí hay unas cartulinas negras, cortemos las cartulinas y pongámoslas en la pantalla. Las pusimos en la pantalla y la sobrina que estaba escuchando vio y dijo, wow, sí, ¿verdad? Son iguales, dijo. Mi tío se dio la media vuelta y se fue. Era muy, muy orgulloso. Él creía en la evolución y esas cosas y vio que aquí lo podría yo quizás entrampar y de su orgullo no lo dejó seguir adelante. Lamentablemente falleció sin creer. Sigamos. La explicación de este fenómeno, entre comillas, es que nuestro cerebro ha sido entrenado para seguir patrones, y en este caso en particular, lo hace por sobre nuestra percepción visual. Y para ello, anula las sombras. Y así nos hace ver una realidad distinta a la verdad. Lo mismo hace la tradición. Se basa en patrones que hemos seguido por años. Nos dice que esto siempre ha sido así. Por lo tanto, llegamos a creer que la verdad está equivocada. Y por mucho que la revelación te diga lo contrario, tenderás a persistir en el error. Por esta razón es que el mal utiliza los medios para convertir el error en una tradición. El plan es que no salgas del engaño, y si lo haces, el medio te rechazará. Es un reto solo para valientes. Claro que sí. Eso es lo que viven las personas que se dan cuenta de que el patrón los engaña y se dan cuenta. De hecho, yo este test lo he hecho muchas veces, una audiencia grande, me acuerdo una vez, y de como 500 personas que estaban en una iglesia o más.
Y claro, todos decían, no, no, son distintos los colores, definitivamente distintos, no son iguales. Y llegó, y, y claro, y de repente, me acuerdo una vez lo hice a unos empresarios, y había un amigo que era una persona que se caracterizaba justamente por eso, porque no seguía los patrones del medio, sino que él descubría cosas y tenía percepciones especiales. Y él dijo, miró, sí, dijo, no, son iguales, dijo. Y todos se largaron a reír. Y después cuando yo lo demuestre, dijeron, ¿y cómo supiste? Le pregunté, ¿cómo supiste? No, es que yo no me dejo engañar, dijo. ¿Te fijas? Esa fue una persona distinta y me acuerdo que tenía incluso un vehículo que lo hacía andar con agua, etcétera. Y claro, ¿por qué? Porque él siguió su intuición y no los patrones de la mayoría. Entonces hay personas, pero son muy escasas, las que se pueden dar cuenta del error de la mayoría y lamentablemente generan burla, lo estigmatizan, etcétera. Así que no se sienta usted mal si usted piensa distinto al medio, porque puede ser un iluminado. Sigamos. ¿Por qué hemos sido elegidos nosotros? La respuesta la encontramos en Lucas 10, verso 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, no se trata de que seamos sabios o entendidos, sino todo lo contrario. De hecho, el autor de esta presentación ha tenido que, en cierta medida, renunciar a sus títulos y formación universitaria, para ser considerado digno de acceder a este maravilloso material. Eso es verdad, porque si yo fuera orgulloso, de alguna manera se me bloquearía. Si yo fuera sabio en mi propia opinión y no considerara y escuchara lo que quiere decir las personas verdaderamente sabias, no tendría acceso a la realidad, a la verdad. Por ejemplo, yo he tenido experiencias muy, muy decidoras. Una vez llegamos a 70 personas a Israel, recorrimos distintos lugares y nos encontramos, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra y sacaron bolas de azufre. Cuando volvían decían, esto es maravilloso, que yo haya sido uno de los escogidos. Y justamente este texto se inspiró en esa reacción que yo mismo sentí, que era que se sintió Cristo en ese momento cuando vio volver a los 70 hombres que él había mandado de dos en dos, y que cuando descubrieron las verdades que Dios le había presentado y también la experiencia que habían vivido, porque hasta demonios, ellos dicen, se les retenían, entonces ellos al final se regocijaron junto con Cristo. ¿Por qué? Porque como siendo ellos niños tenían acceso a revelaciones tan importantes como, como la que no saben, no sepan. Si uno dice, uno va al colegio y enseña alguna materia, los niños más inteligentes son los que aprenden primero. Pero parece que las cosas de Dios es al revés. Los que son humildes y como niños son los que aprenden primero. Por eso nosotros tenemos el privilegio de tener este material y tener acceso. Y los que están aquí presentes como oyentes tienen también este gran privilegio de participar de este conocimiento, y siento que sabios y entendidos no lo conocen. Le va a pasar este fenómeno. Cuando vayamos avanzando en la presentación, van a descubrir que hay cosas que que los científicos desconocen, y ustedes se van a empezar a reír porque son tan evidentes en el error en el que están, tan evidentes, pero cómo ellos pueden estar en tal engaño. O sea, es algo paradojal, pero lo vamos a vivir. Así que sigamos con la presentación. Como vimos, a Dios no le place revelar sus secretos a los sabios y entendidos. Pero no es así para con sus niños. Es decir, nosotros y nuestros hijos tenemos el privilegio de descubrir cosas revolucionarias. ¿Ya? Es Dios quien está al control, por lo tanto, Él revela justamente a sus hijos las cosas, porque son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, dice la Biblia. Y es verdad, Él descorre el velo para sus hijos que puedan ver. Y eso demuestra que Él está al control. No es accidental, digamos. Pero debemos darle el crédito a Dios en esto. Porque Él es quien ha descorrido el velo, para que podamos ver. Y reconocer que no se trata de alguna capacidad especial que nosotros hayamos desarrollado. Siendo honesto, dice Jorge Fleffel, en mi experiencia como ingeniero, he tenido el privilegio de leer sobre muchos inventores, y hasta he logrado conocer en persona a algunos de ellos, pero no he encontrado a ningún inventor que no reconozca que su invención no haya sido una revelación. El famoso caso de Tesla, o el gran Isaac Newton, apodado el padre de la física, fue un gran estudioso de las escrituras, escribió más sobre la Biblia que sobre las ciencias.
incluidos varios libros sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Interesante. Y es verdad eso, yo no he conocido ningún científico, de los que he trabajado yo, muchos de ellos, que no reconozca que lo que se le ha sido revelado en realidad es una revelación, sino que no fue una cosa de su propia sabiduría, sino que en realidad Dios lo ha hecho que descubriera cosas que él no pensaba de alguna manera descubrir, digamos. ¿Por qué surgió la teoría de la evolución y fue tan fácilmente aceptada por razones visibles? 1. Respuesta a un sistema religioso medieval corrupto y depravado, que había incluso llegado a eliminar la libertad de conciencia. 2. Resentimientos acumulados por 1260 años. Gobernados por el sistema papal. Pero cristianos fieles lo debilitaron al grado que Napoleón le quitó su autoridad. Y así los protestantes consolidaron en Occidente la libertad civil y religiosa. Pero hoy vuelven a estar bajo amenaza. 3. Asumir que esto había sido el resultado de seguir las creencias bíblicas. 4. Manipulación de información tergiversando los conceptos. Pero hay una razón oculta que resulta ser la más poderosa. 5. El texto citado de Lucas 10, verso 21. Lo que demuestra que Dios está al control no tan solo de las cosas que pasan en el cielo, sino que también en la tierra. Dado que es contradictorio que la gente sabia y entendida no tenga acceso a estas revelaciones tan evidentes. Prepárense para ser testigos de este particular fenómeno. Y eso es verdad, porque yo mismo he invitado, a veces he tenido la oportunidad de conversar con algunos científicos top. Una vez yo practiqué escalada un tiempo, entonces hacíamos subidas a cerros grandes, importantes, y teníamos tiempo ahí para conversar con las personas que uno compartía. Y en eso compartí con una pareja que eran eh, científicos, él era chileno y la esposa de él era brasilera, la esposa de él. Y juntos empezamos a conversar sobre el tema de creacionismo. Entonces dije, wow, esta es la oportunidad de conversar con algunos científicos y mostrarle las evidencias, dije yo. Y traté de hacerlo. Hice varios esfuerzos, me acuerdo, para que me dejaran hablar. Llevaba como 8 intentos y le digo, oye, mire, he hecho 8 intentos de que me dejen hablar y no lo han hecho. Por favor, déjenme conversar, explicarles y ustedes cuando escuchen van a entender las razones. Hice como 3 intentos más y no hubo caso. No me dejaron hablar. Entonces, como no me dejaron hablar, yo me quedé callado y desanimado. Y la verdad es que estaba muy desanimado porque decía, ¿cómo no es posible que yo pensaba que era la oportunidad única que tenía para conversar con estos científicos? Y la verdad es que cuando leí el texto de Lucas 10:21, me di cuenta que en realidad no estaba luchando tan solo contra el diablo o contra el mal, sino que también estaba luchando contra la voluntad de Dios. Dios lo quiere así. Así que no sacamos nada, no tratemos de forzarnos a veces por convencer a personas que nunca van a escuchar. Digamos. Entonces un académico, Charles Darwin, recorrió el mundo y encontró algo como lo siguiente. Cangrejo de los cocoteros, fosa o también conocido como gato de Madagascar, fragata real, bobo patas azules, gacela jirafa, la que nos puede llevar a creer, como su nombre lo insinúa, que está evolucionando a ser jirafa. Lémur aye, lémur colugo del sureste de Asia. Foca encapuchada, tiburón duende, mono cacajao, cabra marye, y la vaca de montaña, que por su pelaje da la impresión que hubiera evolucionado de una cabra. Y al centro, tenemos al ciervo copetudo, que adquirió ese nombre, porque sobre la frente tiene un pelaje en forma de copete. Pero eso no es lo más sobresaliente, sino los colmillos que poseen los machos, parecidos a los del tigre dientes de sable. ¿Pero cómo? Si este ciervo es herbívoro. Una interesante información, que quizá ya nos esté insinuando, que tal como la Biblia afirma. Al comienzo, todos los animales eran herbívoros. Interesante, ¿eh? Siempre vamos a encontrar con sorpresas como esta. ¿Qué hace un herbívoro con tremendos colmillos? Y muchos animales más, donde en la esquina inferior izquierda vemos a un lagarto llamado diablo espinoso de Australia que parece haber evolucionado de un pez espada. Y muchos más, como estos cerdos lanudos de Indonesia, o el tenuki, también llamado perro mapache. O la foto del centro, con el logo de Crin, que también da la impresión que estuviera evolucionando. Quizá parece el caballo.
experiencia que indujo a Darwin a ideas evolucionistas. Ideas que fueron rápidamente difundidas por todo el mundo, dado que había un resentimiento acumulado en el mundo académico. Quienes, sacando provecho de que ahora, la Iglesia, no contaba con la autoridad para perseguirles, difundieron políticamente esta nueva doctrina, con el propósito de que nunca más se volviera a repetir un periodo como el vivido en la Edad Media. Los religiosos honestos, quienes estaban felices de poder ahora predicar las verdades bíblicas en libertad, no consideraron este nuevo extremo ideado por el mal. Fueron tomados por sorpresa y sin preparación. Este estado de ánimo que se ha proyectado hasta el día de hoy, ha hecho que los que comparten ideas evolucionistas, sigan haciendo esfuerzos extremos y hasta dogmáticos para defender sus teorías, y se rechace toda iniciativa que demuestre lo contrario. En el fondo son razones emocionales y no racionales, motivadas por lo anteriormente expuesto. Claro, la iglesia se había corrompido en esos 1260 años que dominó la iglesia, ¿cierto? Se enfrentó a muchos científicos, incluso los lapidaron o los quemaron en la hoguera o en otro tipo de tormentos, porque contradecían, según ellos, las escrituras, cuando en realidad no era así. Y la Biblia no espera forzar a nadie a creer. Dios respeta la libertad de conciencia. Entonces la iglesia misma, quizás por ver que perdían su poder o que pensaron que estas personas corrompían el pueblo, empezaron a perseguirlos y atacarlos. Y lamentablemente es así, los judíos mismos sufrieron mucha persecución, porque eran los asesinos de Cristo, cosas así. Y entonces hicieron mucho daño, y hasta el día de hoy vemos que hay ese tipo de estigmatización que a veces generan los religiosos fanáticos. Entonces hay que tener cuidado. Un extremo y el otro extremo también son peligrosos. Digamos, hoy día es una religión ser ateo o ser evolucionista, y aquí en el círculo académico esgrima que cree en la creación lo pueden estigmatizar. Y pasa también en los medios religiosos, también pasa en los medios científicos, a pesar de que no lo crean, que se transforma en una especie de religión o dogma, digamos. Pero a pesar de todo el esfuerzo efectuado por los evolucionistas para consolidar sus creencias, están cada día apareciendo más y más detractores, que están volviendo sus miradas a la Biblia. Anthony Flew, sindicado como el ateo más prominente y férreo del siglo XX. Este famoso intelectual inglés, que dedicó su vida a la propagación del ateísmo, al final de su vida se retractó. Afirmaba: es como si el universo supiera que veníamos. Se ha calculado que si el valor de solo una de las constantes fundamentales hubiese sido ligerísimamente diferente, no se habría formado ningún planeta capaz de permitir la evolución de la vida humana. Y la única posible explicación de tal ajuste fino se debe al diseño divino. Ese es justamente el tipo de científicos que había en mi universidad. Cuando entré a la universidad pensé que me iba a encontrar con mucha oposición a mis creencias, pero me encontré con la gran sorpresa de que era al revés. Ellos apoyaron mis creencias. Lo vamos a ver más adelante. Este es uno de ellos, dice, I was wrong, el principal, uno de los principales ateos que promovía el evolucionismo y las cosas, y después se dio cuenta él, por la investigación más profunda, de que en realidad estaba equivocado. O también como el médico, ingeniero, profesor y quien fuera director del Departamento de Biofísica de la Universidad de Chile, el Dr. José Toa, quien demostró que el código genético es un óptimo matemático y que es imposible que haya evolucionado. Asumir que el código genético ha evolucionado es como a un edificio de hormigón armado, sacarle su fierro interior y volverlo a poner en su lugar, sin destruir su estructura de cemento. Lo que es imposible. Pero que cuando presentó este descubrimiento en un simposio internacional, fue dogmáticamente cuestionado por algunos de los férreos partidarios de la evolución que estaban presentes. A lo que él, al ver tal reacción escandalosa, se limitó a decir: yo no estoy en contra de nada, solo estoy mostrando lo que descubrí en mi laboratorio. En el fondo, este destacado profesor e inventor demostró la perfección del código genético, donde cabe el máximo de información en un mínimo espacio. Infinitamente más eficiente que el código binario. En el código genético, la base es el número E y el exponente son los 20 aminoácidos. Por ello, decía él, no sacan nada con buscar el aminoácido número 21, porque el número 20 es el óptimo matemático. Y lo más maravilloso es que en esta creación inteligente, decía él, el hardware y software son lo mismo. Interesante. Cuando yo le pedí los papers a él, que era mi profesor, uno de mis profesores,
Y entonces me llevó a su departamento y se subió, me acuerdo, arriba de un estante ahí en un ropero que tenía a buscar el papers, copias para pasarme una copia de ese paper. Entonces me dice, Jorge, ¿y por qué te interesa tanto este tema? Me dice. Entonces yo le digo, bueno, es que yo soy creyente, le dije, y de acuerdo con mi creencia, Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, entonces su obra debe ser perfecta. Y usted es exactamente eso lo que ha demostrado en su laboratorio, que el código genético que fue creado por Dios es perfecto porque cabe el máximo de información en un mínimo espacio. Oh, wow, me dijo, qué interesante tu punto de vista, Jorge, me dijo. Claro, porque para él, para mí, hay muchas personas que sin saberlo han trabajado para Dios. Él era uno de ellos. Yo veía en él una persona llena del Espíritu Santo sin que él lo supiera. Porque él no se cuestionaba, no era religioso ni tenía nada, pero para él la ciencia lo llevaba a este tipo de descubrimientos. Algo maravilloso. Se lee en el libro de Génesis que las dimensiones dadas a Noé para la construcción del arca fueron en la unidad de medida llamada codo, que era una de las unidades de medida de longitud utilizada por los antiguos. 300 codos de largo, lo que equivale a 157 metros, 50 codos de ancho, lo que equivale a 26 metros, y 30 codos de alto, lo que equivale a 16 metros. Nosotros, para estos cálculos utilizamos el codo egipcio de 52,3 centímetros, el cual, según se muestra en este pictograma, va desde el codo hasta la punta de los dedos. O más precisamente según los patrones encontrados, gracias a la arqueología moderna. Esta era la dimensión del codo hebreo hasta antes de la división de Israel, es decir, hasta Salomón se ocupaba este codo. Posteriormente, en Judá, se comenzó a utilizar un codo de tamaño inferior de 45 centímetros, que es la dimensión que va desde el codo hasta la mano empuñada. Esta es la razón por la cual algunos llegan a un tamaño un poco más pequeño del arca. Dado que utilizan el codo moderno, cuando deberían utilizar el más antiguo, pues Moisés, el escritor del Génesis, era anterior a Salomón y había sido educado en Egipto. Esto lo hemos podido demostrar al tomar las medidas de artefactos de esas épocas. Esta dimensión debe haber sido traída por Noé, la que no necesariamente iba del codo hasta la punta de los dedos de los antediluvianos, dado que estos eran de un tamaño mucho mayor al nuestro, sino que, con posterioridad, por la similitud de esta dimensión con el largo del antebrazo, se debe haber adquirido esa costumbre, para facilitar su utilización en forma popular. ¿Se entiende? De hecho, hay muchos arqueólogos actuales y religiosos que estiman, cuando toman las dimensiones de acuerdo con de la Biblia, sacan las dimensiones más pequeñas porque usan el codo de 45 centímetros, pero están equivocados. Y eso hay que aclararlo. Y si el arca de Noé era un barco tan grande, ¿por qué razón no se había encontrado? Seamos testigos de cómo la tradición nos engaña. ¿Dónde supone la gente que el arca de Noé debería encontrarse? Se han hecho muchas expediciones a ese lugar, con la finalidad de encontrarla. ¿Dónde dicen todos que se encuentra el arca de Noé? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Si ¿Alguien me puede decir? Bueno, El si monte alguien... Ararat. Monte Muy Ararat. bien. Sí, muy Monte bien. Ararat. Claro, eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Bueno, eso es lo que dice la tradición. No se han dado cuenta. Mire, vamos a verlo. Sigamos en la presentación. Sí, muy bien, la tradición dice que el arca debería encontrarse en el monte Ararat. Pues, la misma Biblia dice eso. ¿O estoy equivocada? Mejor vamos a leer las escrituras. Génesis capítulo 8, verso 4. El día 17 del mes séptimo se asentó el arca sobre los montes de Ararat. Interesante es notar que la Biblia no dice sobre el monte Ararat, sino que utiliza el término en plural. Los montes de Ararat. Una pequeña y gran diferencia. De hecho, para la Biblia no existe un monte Ararat, sino que nos da a entender que se trata de una región montañosa con ese nombre. Por lo tanto, no necesariamente debe el arca haberse posado sobre este monte. Pero, ¿por qué razón los eruditos asumen que el arca debe encontrarse en este monte? Bueno, la razón es porque este es el monte más alto de la zona, y de acuerdo con la narración del Génesis, el arca se posó sobre la cumbre más alta, antes que se vieran las cumbres de las otras montañas. Pero el problema es que han pasado más de 4.300 años, y es evidente que ese territorio ha sido sometido a cambios catastróficos. Para demostrar eso veamos la siguiente lámina.
¿Se entiende? Entonces no es el monte Ararat, sino que son los montes de Ararat. Y para la Biblia no existe un monte Ararat, sino que existe una región montañosa que se llama Ararat. Entonces no necesariamente es en el monte más alto, sino que eso ha cambiado justamente por los movimientos tectónicos. Vamos a ver algo ahora. Este monte ha demostrado ser de formación volcánica y reciente. De hecho, la última erupción que tuvo fue en el año 1848, donde se voló totalmente su parte noreste, lo que alteró toda su estructura. Muy parecido a lo que, en tiempos modernos, fuimos testigos con la erupción del monte Santa Elena. Catástrofe que disminuyó la cumbre de este monte en 400 metros y cambió todo su entorno. Entonces, no necesariamente el monte Ararat era la cumbre más alta al momento del diluvio, sino que se trata de una zona volcánica, que ha sido sometida a cambios catastróficos. Es decir, levantamientos y hundimientos entre otras cosas. ¿Se entiende? O sea, hay necesariamente situaciones catastróficas que han hecho que cambien las cosas de un día para otro. No necesariamente en millones de años o milenios. ¿Cuántos días duró el diluvio? Algunos me dirán que según la Biblia duró 40 días y 40 noches. ¿O estaremos nuevamente siendo influenciados por la tradición? Al parecer sí. Lo que duró Claro que sí. La mayoría de las personas que le pregunten es 40 días y 40 noches. La verdad es que no es así. No han leído bien la Biblia. Vamos a leerlo. Algunos me dirán que según la Biblia duró 40 días y 40 noches. ¿O estaremos nuevamente siendo influenciados por la tradición? Al parecer sí. Lo que duró 40 días y 40 noches, según las escrituras, fue solo la lluvia intensa. Pero el diluvio como un todo, duró más de un año. Veamos la siguiente tabla resumen. Muchos preguntan, ¿de dónde sacamos estas fechas? Y si son fechas exactas o son solo fechas aproximadas. En respuesta les puedo decir que estas fechas fueron calculadas a partir de la información que existe en las Sagradas Escrituras y con el apoyo de información arqueológica e histórica relevante. Es más, tenemos hoy en día las herramientas para demostrar académicamente que estas fechas son exactas. En esta tabla, se muestra un resumen de los eventos involucrados en el diluvio. Proceso que se inició el año 2348 AC, cuando Noé tenía la edad de 600 años, y terminó al año siguiente. Estamos hablando de 4372 años atrás, contando desde hoy, año 2025. El diluvio se inició a los 17 días del mes segundo. Llovió torrencialmente durante 40 días, y por 150 días las aguas no bajaban. Luego entenderemos por qué las aguas no podían bajar. Entonces en ese día, Dios comenzó a hacer pasar un viento sobre la tierra, y las aguas gradualmente comenzaron a ser extraídas, y entonces el arca se posa sobre la cumbre más alta en la región de Ararat. En 74 días más, es decir 224 días contados desde el inicio del diluvio, recién las cumbres de las montañas se hicieron visibles. Entonces Noé esperó por 40 días más y comenzó a mandar las aves. Luego en el día 314 las aguas se secaron, y entonces, ¿por qué razón Noé no salió del arca? Sino que esperó por casi 2 meses más, o 56 días. Aquí tenemos una importante información clave. ¿Qué pasa cuando el viento extrae grandes cantidades de agua? ¿Por qué razón las madres no dejan que sus hijos se queden con la ropa mojada y menos si corre viento? ¿Qué pasa si te mojas completamente y te expones al viento? Te resfrías, ¿cierto? ¿Por qué? Existe un principio muy conocido en la termodinámica, llamado entalpía de evaporación, que explica que, cuando un elemento pasa de su fase líquida a gaseosa, o se evapora, entonces se enfría, o es capaz de absorber grandes cantidades de energía. Este es el principio básico de los sistemas de refrigeración. Por lo tanto, el que se haya evaporado una gran cantidad de agua, necesariamente debe haber provocado una glaciación. Algo muy interesante, porque coincidentemente, los científicos han demostrado, por los hallazgos geológicos, químicos y paleontológicos, que hubo una glaciación global, a la que muchos llamamos la Era del Hielo, producto de las afamadas películas creadas por Blue Sky Studios y lanzadas por 20th Century Fox. Lo que agradecemos a Dios, porque ha permitido que se prepare el terreno, para que podamos difundir este concepto universalmente. Las evidencias de una glaciación universal son contundentes,
pero la explicación de cómo sucedió sigue siendo un misterio. No así para nosotros, que conocemos la palabra de Dios. Esto es algo común que sucederá durante esta presentación, donde los científicos se levantan de hombros por lo que para ellos es considerado un misterio. Nosotros sonreiremos dado que poseemos la explicación. Se estará cumpliendo lo que anuncia la Biblia al referirse a este tema. Romanos 1, verso 22, nos dice: alardeaban de sabios, resultaron necios. No es de sabios oponerse a la revelación. Entonces, la razón por la que Noé no salía del arca, a pesar de estar todo seco, sino que esperó casi 2 meses más para recién salir del arca, fue porque el ambiente exterior era aún muy frío. Y lo que se tradujo como sacar la cubierta del arca, no debe haber sido tal, sino que, en realidad, sacó el hielo que cubría el arca. Esto se demuestra por la aplicación de la palabra hebrea mixé, la cual, principalmente, se refiere a lo que cubre algo, en vez de la idea de cubierta o techo. ¿Se entiende? En realidad, lo que explica la glaciación, lo único que explica la glaciación es lo que dice la Biblia, que Dios sacó el agua que había soplando un recio viento, ¿cierto? Y con ese un viento tan poderoso que hizo que se evaporara el agua, y cuando se evapora el agua con viento, genera hielo. De hecho, la experiencia que vivimos también vivimos en la cruce del Mar Rojo. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo fue un recio viento oriental que sopló toda la noche y hizo 2 paredes de hielo a los lados. También es algo que ustedes pueden experimentar cuando uno se moja el dedo para ver de dónde viene el viento, se hiela esa parte donde viene el viento con una poca evaporación de saliva. Ya uno se da cuenta de por qué se hiela, porque la evaporación produce eso. De hecho, la evaporación por ejemplo, del nitrógeno líquido genera incluso grados por bajo de los 172 grados bajo cero, 173 grados bajo cero, que sería el cero absoluto. Se logra gracias a la evaporación o el cambio de un líquido de estado líquido a gaseoso. Entonces eso es lo que sucedió. La evaporación masiva de agua sin incorporar energía hizo que todo se congelara a su alrededor. Referencias de culturas aborígenes conocidas sobre un gran diluvio. Cada punto rojo en este mapa del mundo representa a varias culturas aborígenes, que han transmitido oralmente narraciones de eventos muy similares a lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. Este hecho también es un misterio para los antropólogos, quienes han tratado de explicar este fenómeno, diciendo que quizás se deba a los cristianos que recorrieron el mundo predicando sobre este evento. Lo que no calza por ninguna parte, dado que si eso fuera cierto, ¿por qué sabrían del diluvio y no sabrían de Cristo, que es lo más importante del Evangelio? Más bien, la respuesta correcta sería que los aborígenes han transmitido oralmente un evento común, dado que toda la humanidad actual necesariamente debe venir de Noé y sus hijos. Se cuentan más de 200 culturas aborígenes que hablan de lo mismo. Lo que también debe incluir a los aborígenes de tu país. En Chile, por ejemplo, tenemos a los mapuches, y también ellos tienen una historia muy similar. Pero, dado que esta historia fue transmitida oralmente, tiene distorsiones y diferentes matices, pero todos reconocen que fue el mar que subió e inundó casi todas las montañas. Y no tan solo ha habido transmisión oral, de hecho, estudiosos dedicaron años para reunir historia literaria sobre el Arca de Noé. Aaron Smith, por ejemplo, encontró 80.000 escritos en 72 idiomas sobre el diluvio universal. Interesante, interesante, porque muchos piensan de que en realidad la Biblia es un mito, pero resulta que nada calza para la ciencia y la única forma de hacer ciencia correcta es partir tomando como base sólida las Sagradas Escrituras. Es decir, nosotros hemos sido testigos, y yo personalmente, de que tenemos que edificar sobre la roca, y la roca son las Sagradas Escrituras, la roca es Cristo, la roca es Dios, y desde ahí hacer ciencia, no al revés. A veces incluso las personas tratan de cambiar un poco la Biblia o de adaptarla porque quieren que ella se adapte a lo que la ciencia esgrime o publica, cuando en realidad es al revés. Nosotros tenemos que partir de la ciencia y ver a partir de la Biblia y ver que la ciencia, encontrar la ciencia correcta que explique el fenómeno. ¿Ya? Vamos a ver muchos ejemplos de eso hoy día. Bueno, quizás en la siguiente sesión, pero vamos a ver varios de ellos hoy día. ¿Cómo podemos explicar la enorme cantidad de fósiles que se encuentran bajo tierra? Se trata de millones de fósiles. Se lo intenta explicar con cientos de millones de años, con desastres locales,
pero con grandes contradicciones. No así para nosotros, dado que la evidencia nos confirma que esto fue el resultado de un diluvio universal. Ahí tenemos una primera aproximación ya. Las grandes cantidades de fósiles, porque dicen, no, fueron desastres naturales que ocurrieron, pero tantos desastres naturales en tantas partes, el petróleo, tantos desastres naturales para que se aplastara ahí bosques enteros y en la parte más profunda, la época carbonífera, tanta vida, ¿no?, que quedó sepultada. Entonces hay algo extraño ahí, algo que no calza. La única forma de hacerlo calzar es con las Sagradas Escrituras, digamos. Muchos de estos fósiles se encuentran en las cumbres de las montañas. He aquí un pez que estaba devorando a otro pez, y fueron atrapados sorpresivamente por un aluvión. Eventos como estos se encuentran en todos los territorios del planeta. Tal como también estas ostras gigantes, encontradas a 3.000 metros de altura, en las cumbres de la cordillera de los Andes. Increíble. Ostras, ostras en la cumbre de la cordillera de los Andes. Entonces, no, es que sobre el lecho marino y se levantó. Bueno, pero son porque son gigantes. También otra cosa. Acuérdense que la Biblia dice que todos los elementos, todos los seres vivos antes del diluvio eran gigantes. Árboles, seres humanos, animales, todo era gigante. Y de hecho, por eso que hablan, y cuando hablan de las bestias antediluvianas o bestias antiguas o prehistóricas, las muestran como gigantes. ¿Esto no es extraño? Sigamos. Por favor, recordemos que a Dios solo le agrada revelarse a los niños. Así que es recomendable que pensemos como niños. Es A ver, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? ¿Alguien puede decirlo? Pisadas de animales que están petrificadas. Bien, pesada. ¿De qué tipo de animales? Pueden ser animales grandes, pueden ser dinosaurios. Muy bien, muy bien. De hecho, fíjese que ahí hay un vehículo. Las pisadas son bastante grandes, como se puede ver, ¿cierto? ¿Ya? Sigamos. es la única forma como nos será más fácil responder las siguientes preguntas. Jorge Fleffel ha estado presentando este tema en múltiples audiencias. Algunas de ellas muy grandes, pero sorprendentemente, solo los niños pequeños dan la respuesta correcta en forma instantánea. Tómese su tiempo en responder. ¿Qué es esto que se muestra en estas fotos? Fíjense que hay un vehículo en la parte del fondo. Tómense su tiempo. Tengo la impresión que ha acertado. Justamente. Se trata de pisadas de dinosaurios. Por el tipo de huellas, debe tratarse de una especie de tiranosaurio rex. Ahora, pregunto, ¿qué tipo de material es este? Tómese su tiempo y trate de responder. Si tiene un niño pequeño a su lado, hágale la misma pregunta, y veamos qué responde. A ver, ¿hay un niño por ahí que diga, que le pregunten a ustedes qué tipo de material es ese? Yo, No, parece que fuera piedra caliza tampoco. de la que hacen el cemento. A ver, A ver, preguntémosle a un niño, a ver. a ver, yo estoy aquí con el niño. Fósil, ¿Fósiles? No. Algunos dicen, bueno, ya está una audiencia grande, dicen que puede ser eso a lo arcilla, mejor. arcilla. Arcilla, claro. Otros dicen tierra, greda, incluso ha dicho cenizas, etcétera. Y algunos que, bueno, el que sabe a veces, porque yo se lo he explicado antes, lo puede adivinar o creer que lo adivina. Entonces, sigamos con la presentación. Miren, miren. Eso es ceniza, parece. Algunos dicen que se trata de tierra, o barro, o cenizas volcánicas, o arena. Otros más osados dicen que se trata de hielo, o cualquier otro material inverosímil. Pero la verdad es que se trata de cemento. Sí, se trata de cemento, y de la mejor calidad. En el sector se ve que hay abundante vegetación, pero en el cemento no crece la vegetación. ¿Y por qué los niños aciertan con tanta facilidad? Bueno, la respuesta es simple: caminamos siempre sobre el concreto, hecho de cemento, y los niños observan, y ven cómo los animalitos han dejado sus huellas en él. Pero a nosotros, los adultos, nos asaltan los prejuicios de la tradición,
nuestra mente nos hace rechazar la idea de que los antediluvianos utilizaran o siquiera conocieran el Alguien tiene el micrófono prendido nuevamente. A ver, ahí está. Sigamos. cemento. Entonces, se preguntarán, ¿qué? ¿Cómo es posible que estas huellas se encuentren en este cemento? ¿Será que los antediluvianos estaban pavimentando una calle cuando pasaron unos dinosaurios? Esta pregunta la responderemos en breve. Veamos las siguientes láminas. Aquí tenemos a un arqueólogo chileno en el mismo tipo de huellas, pero en Torotoro, Bolivia. He aquí un niño en el mismo tipo de cemento, tomando un baño en la huella dejada por un enorme dinosaurio, en Texas, Estados Unidos. Otras huellas en Texas, pero bajo un riachuelo. Es interesante notar que si estas huellas tuvieran cientos de millones de años de antigüedad, no deberían estar ya desgastadas por la acción del paso del agua. Muchas huellas juntas, en el mismo tipo de cemento. Ojo, en el cemento no crece la vegetación y ahí la vegetación está en la tierra, no en el cemento, ¿se fijan? Y muchas huellas ahí. Más huellas y de otro tipo de dinosaurios. A este profesor, una alumna le preguntó, ¿por qué todas estas huellas iban hacia arriba? Él verdaderamente no supo responder, sino que se limitó a decir lo que afirma la tradición científica. Que lo más probable es que este suelo estaba horizontal y que con el paso de los millones de años se levantó. Una respuesta estéril, dado que en todas partes del mundo la orientación de las huellas es hacia arriba, y si hubiera sido un desplazamiento horizontal de animales, con un levantamiento posterior del terreno, entonces las huellas deberían ir en cualquier dirección, pero no todas hacia arriba. ¿No es muchísimo más evidente considerar que estos animales sí iban subiendo para salvar sus vidas de una inundación universal? Huellas en Colorado, Estados Unidos, y en Potosí, Bolivia. También en Chile se encuentra este tipo de huellas y en varios lugares. En la siguiente lámina se muestran el mismo tipo de huellas en las famosas Termas del Flaco, en las cercanías de la ciudad de San Fernando. Aquí también se aprecian dos rastros de huellas de dinosaurios. Es notorio considerar que ya hemos recorrido muchos miles de kilómetros desde Texas hasta el sur de Chile, y seguimos encontrando este fenómeno repetitivo, lo que resulta inexplicable para los científicos, sin la consideración de un diluvio universal. Aquí tenemos personas, ahí se ve, son tamaños de personas que están ahí para que puedan dimensionar el tamaño de estas huellas, ¿ya? En este tipo de cemento. Aquí tenemos un par de huellas de dinosaurios que seguramente caminaban juntos. Y al lado se aprecia con mayor detalle la calidad de este cemento tipo Portland. En algunos lugares se encuentran cientos de huellas en el mismo tipo de material. Estas son mis huellas preferidas. Son sorprendentes. Se encuentran en Potosí, Bolivia. Se trata de varios animales que subieron juntos. Y también es relevante mencionar que al lado de estas huellas se encuentra una fábrica de cemento. Claro que sí, pues tienen mucha piedra caliza para explotar. Dado que ahí se acumuló una gran cantidad de este tipo de sedimento. Estas huellas funcionan en la actualidad como una importante atracción turística. Pues la gente común piensa que se trata de rastros dejados por animales que se extinguieron hace cientos de millones de años. Pero nosotros sabemos que se trata de huellas dejadas por animales que fueron muertos en el diluvio universal, y hace solo unos 4000 y tantos años. Es algo muy significativo para muchas personas. Para explicar cómo es que se formó esta capa de cemento,
necesariamente tendremos que simular los hechos narrados en las Sagradas Escrituras y aplicar un poco de inteligencia. La Biblia nos dice que antes del diluvio no llovía en la tierra, sino que diariamente subía un vapor que humedecía toda la vegetación, con el agua necesaria para que fuera absorbida por las plantas. ¿Y saben por qué tenía que ser así? Pues por las sales, dado que éstas se diluyen con el agua. Por lo que, si cae agua en exceso, entonces las sales son barridas. Hablamos de los cloruros, nitratos, sulfatos y todas las sales solubles que son fundamentales para la vida. Las que hoy en día, donde llueve, son llevadas hacia los ríos y luego hacia el mar. Por eso es que el mar es cada vez más salado y la tierra cada vez menos fértil. Y donde no llueve, o donde el agua no puede escapar hacia el mar, hay sales en exceso, como en los salares del norte de Chile o en el famoso Mar Muerto. De hecho, hay enormes depósitos de sales, que se encuentran en muchas partes del mundo. En Maricunga, Chile, tenemos un salar que posee más de 20 kilómetros de largo y se encuentra a más de 200 kilómetros, en línea recta de la costa. En Bolivia, tenemos el salar de Uyuni, que tiene una extensión aproximada de 200 kilómetros de largo, y se encuentra en línea recta a unos 210 kilómetros de la costa. Estos salares son producto de la acumulación de las aguas del diluvio que quedaron atrapadas en estos lugares cóncavos, rodeados de montañas. No obstante, los científicos ateos, para contradecir esto, explican que los salares son producto, no de un diluvio universal, sino del levantamiento del lecho marino. Hay que reconocer que, estos sectores se encuentran relativamente cerca del mar, y que tanto Chile como Bolivia se encuentran en un cinturón cordillerano que corresponde a un levantamiento producido por el choque tectónico continental. Pero, el mismo fenómeno ocurre en muchas otras partes cóncavas que se encuentran en el mundo. Y donde no ha habido ningún levantamiento del terreno. Visitemos por ejemplo el continente africano. Al sur del continente, hay un salar que es parte de un parque nacional llamado Etosa, que tiene 110 kilómetros de largo y se encuentra a 325 kilómetros de la costa. Pero hay también salares más al interior, tales como los salares Ndwedwe y Eswa, que ambos suman unos 180 kilómetros de largo y se encuentran a 900 kilómetros de la costa, y para qué decir en el norte de África, donde se encuentra el salar de Borkou que tiene más de 220 kilómetros de largo y se encuentra a 1600 kilómetros de la costa más cercana. Y esto ya no calza con los supuestos levantamientos marinos. La única explicación es una inundación universal de aguas saladas. Perdonen por este paréntesis, pero era necesario para explicar que la tierra antes del diluvio estaba ordenada y las sales se conservaban en la tierra, porque, según la Biblia, no llovía. Pero luego, con la lluvia torrencial del diluvio, se barrió primero toda la vegetación terrestre junto con las primeras capas de tierra, hasta que en las montañas se hizo visible la roca madre. Y dentro de los tipos de rocas, la que resulta ser más blanda, y que se puede disolver con los torrentes de agua, es justamente la piedra caliza, con la cual se fabrica el cemento. Por lo tanto, las últimas capas de aluviones en esos 40 días de lluvia necesariamente fueron capas de piedra caliza disuelta, justamente como se hace el cemento. ¿Se aclara mejor este acertijo? Por esa razón es que estas huellas son tan abundantes y se encuentran en todo el mundo. Pues el diluvio fue universal. digamos. Tenemos, por ejemplo, el cemento. Mire, el cemento como inundó acá a este, a este un aluvión y quedó sepultado este vehículo, imposible sacarlo. Ha sucedido en el norte de Chile. La piedra cuando se muele, no necesariamente caliza, se muele cualquier tipo de piedra y con los años se forma polvo en la superficie de las montañas. Y cuando llueve, algo que no sucedía antes del diluvio, se barre todo esto y se forma, se aglomera nuevamente, porque lo único que le falta al basalto es tener agua para volver a aglomerarse, no necesita oxígeno, solamente agua. Y la piedra más blanda justamente es la caliza, y la que por eso que se ocupa para fabricar el cemento. La piedra caliza, o carbonato de calcio, se disuelve con mucha facilidad con agua que contenga CO2. Así es como se forman, por ejemplo, las estalactitas. Pero también la piedra, por ser una de las más blandas,
se puede disolver con torrentes de agua. ¿Recuerdan ustedes cómo dice la Biblia que fue la lluvia del diluvio? Se abrieron las compuertas de los cielos, y las aguas cayeron como cataratas. Después de haberse barrido toda la tierra de las montañas, las cataratas siguieron erosionando las rocas que quedaron a la vista, y evidentemente, el tipo de roca que más se disolvió fue justamente con las que se fabrica el cemento, tipo Portland. La piedra caliza es el principal componente del cemento Portland, que es el más utilizado por sus propiedades plásticas, capacidad de amoldamiento y resistencia. Y este cemento lo único que necesita para volver a aglomerarse es la presencia de agua. Y para que tenga un mejor fraguado, es bueno que el agua esté en abundancia. Justo el caso del diluvio. El arca fue construida por Noé, pero el arquitecto fue nuestro creador. En el programa del arca de Noé, veremos en detalle las impresionantes características de este primer barco registrado en la historia de la humanidad. Para entender por qué esta lluvia que fue tan poderosa no borró las huellas en estas capas de cemento fresco, nuevamente tendremos que acudir a las Sagradas Escrituras, simular los hechos narrados y aplicar un poco más de inteligencia. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué momento los animales se vieron forzados a subir por las montañas? ¿Porque veían cómo las aguas avanzaban? Las evidencias demuestran que no era ese el motivo, sino, más bien porque las aguas les llegaban hasta el cuello. Por eso es que las huellas no fueron borradas. Porque la lluvia torrencial no logró llegar hasta las huellas, las que estaban siendo impresas, varios metros bajo el agua. Esta respuesta la han confirmado los mismos científicos que niegan el diluvio bíblico. Esto se ve con claridad en las siguientes láminas publicadas por aquellos científicos que sin saberlo trabajan para nosotros. Aquí tenemos un bosquejo de la situación, hecho por científicos modernos. Lo que confirma la razón por la cual de vez en cuando. Y cuando lograban posarse sobre el terreno, este no estaba tan firme, pues estaba lleno de cemento. Por lo que dejaron sus huellas impresas, descansando y tratando de seguir subiendo, en la medida que las aguas seguían incrementando su nivel. Entonces necesariamente, sobre estas huellas había varios metros de agua, y esa es la razón por la cual las huellas que dejaban en el fondo del agua no fueron borradas. El golpe de las lluvias no las alcanzaba. Aquí tenemos una mejor representación. El cemento no necesita oxígeno para solidificarse, lo hace debajo del agua, lo único que necesita es agua. El agua es el elemento que aglomera las moléculas de calcita y yeso. Lo sorprendente es que en las huellas se han encontrado huellas de seres humanos. Veamos las láminas siguientes. Impactante. Estamos viendo acá que la única, porque siempre cuando uno, siempre la Biblia lo desafía a uno a desarrollar un poco más la inteligencia también. Entonces, dice, ¿por qué las huellas no se borraron si fue la lluvia la que provocó que subieran los animales? Justamente porque los animales subían en la medida que el agua iba subiendo, porque eran cumbres muy empinadas, como vieron ahí en los bordes. Entonces, la única forma que ellos pudieran apoyarse en esas cumbres tan empinadas era flotando sobre el agua. Por eso que iban dejando sus huellas en el lodo, que era de cemento, que estaba solidificando hacia abajo, y como la lluvia era frenada por las aguas, es por eso que no fueron borradas esas huellas. ¿Entiendes? Vamos a ver ahora huellas de seres humanos, algo impresionante. Pisadas de seres humanos, pero gigantes. Y tal como Ah, alguien está hablando ahí de nuevo. dice la Biblia. Pues ella afirma que habían gigantes en la época del diluvio. El problema con esto es que los científicos guardan silencio. Claro que sí, pues se les desmorona de una vez todo un cúmulo de teorías. Bueno, tienen un serio problema, y nuestro propósito no es humillarles. Pero da pena pensar que gente considerada tan sabia quede de inepta.
Se encontraron también muchas huellas de un dinosaurio que iba siendo seguido por una mujer gigante. Se sabe que se trataba de una mujer, por la forma particular de la huella. Es decir, huyeron juntos. Y la única explicación para esto es que estas bestias fueron utilizadas por los antediluvianos con el propósito de salvar sus vidas, dado que el arrastre de las aguas es muchísimo más peligroso mientras más pequeño es el volumen del ser vivo. Es decir, los dinosaurios eran la vía de escape más segura y a la mano para los antediluvianos, quienes deben haberse montado sobre sus animales domésticos, o atado a ellos, o dejarse tirar por ellos, con el propósito de evitar el arrastre de las aguas que bajaban de las colinas, producto de las intensas lluvias. Los aluviones que tenemos hoy en día son especialmente peligrosos en los lugares donde nunca llueve, pues los cambios de temperatura más la falta de agua erosiona los terrenos, generando un polvo superficial. Y si llueve, se transforma en un barro cementado que arrasa con todo. Entonces, interesante porque incluso hay una profeta que es la Elena de White que habla sobre este tema. Y ella dice que, bueno, Dios dejó toda esta evidencia para demostrar la existencia de un diluvio universal. Ella habla que los hombres antediluvianos, como dominaban, tenían bestias domésticas que eran gigantes, como dinosaurios, usaban estos animales, se montaban sobre ellos o se dejaban arrastrar sobre ellos o por ellos para llegar a las alturas, porque sabían que era la única forma de lograr escapar de los aluviones que venían en contra. Entonces, esto calza en forma maravillosa. Eran verdaderos aluviones. Algunos caricaturizan los hallazgos de estas huellas de esta forma, pero no puede haber sido así, dado que bien sabemos de lo que es capaz un aluvión. Necesariamente los antediluvianos deben haberse atado a los animales. Pero todo esfuerzo sería infructuoso, dado que la única vía de salvación había sido rechazada. El arca de Noé. Es interesante esto porque uno dice los antediluvianos eran gente muy, muy capaz. Vivían más de 900 años en promedio. Tenían tecnología muy superior a la nuestra. Incluso mucha de la tecnología que se ha encontrado hoy día, o se ha desarrollado hoy día, sí porque se han encontrado tecnologías antiguas, aunque no lo crean. Hay naves espaciales que se encontraron. Y encontraron incluso naves que parecía un arca, y parecían estar en la luna. Se encontró esa y después lo voy a mostrar. Y esa nave espacial que está en la Luna tenía eh, embriones, porque ellos tenían su propia arca. Ellos decían, si llega a suceder un diluvio, porque sabían por qué era posible, y generaron arcas propias, pero fíjese que todo eso fue destruido. Y fue ingenioso como Dios lo destruyó, y además que pasó un año el diluvio. No tenían dónde posarse o reposar esas arcas gigantescas que habían hecho los seres humanos. Y ahora le dicen que son extraterrestres. Hay alguien que quiere hablar, parece, ¿no? Hacer una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hermanito, buenas noches. ¿Había en ese tiempo del diluvio, los monstruos marinos y ellos quedaron? Sí, bueno, la Biblia en el Génesis habla de, en vez de decir animales marinos, dice monstruos marinos. También la Biblia habla y dice, en vez de animales terrestres, dice bestias de la tierra. Ahora, todo eso la verdad es que no tenía mucho sentido porque los animales que creó Dios cuando el hombre era perfecto, eran animales sanos y domésticos, todos ellos. Pero sí, quizá estaba haciendo alusión a algo especial. La semana de la creación, eso lo demostramos en los temas del libro el Arca del Pacto, la semana de la creación hacía alusión a la semana de la pasión de Cristo. Por eso que cuando habla de bestias de la tierra, está hablando de los religiosos que atacaron a Cristo. Cuando habla monstruos marinos, habla de los irreligiosos que atacaron a Cristo y que lo condenaron y que lo crucificaron. Y cuando, por ejemplo, el sexto día fue creado el hombre, bueno, el sexto día fue cuando resucitaron esos hombres que fueron creados verdaderamente a la imagen y semejanza de Dios, que son los hombres, los santos que Él resucitó ese viernes y se los llevó al cielo como las primicias. Eso sí que nunca más van a pecar porque han vivido la experiencia de lo que es el pecado en la tierra y han encontrado el verdadero amor de Dios en sus corazones. Entonces, por eso es que todo eso hace relación con eso, ¿no? Y la verdad es que el centro de todo el universo estaba centrado en la semana en la que Cristo decidió salvar a la humanidad. ¿Entiendes? Así como Dios también lo decidió hacer con el arca nuestra es Cristo mismo.
Entonces, bueno, eso tiene una relación espiritual muy profunda. No sé si le responde eso, hermanita. Sigamos. Estos ejemplos de huellas de seres humanos gigantes se encuentran por montones, a las que los coleccionistas les han sacado muchos moldes. Aquí tenemos, junto a las huellas de un brontosaurio, unas huellas humanas de 54,61 centímetros de largo por 13,97 centímetros de ancho. Ni siquiera esos tenis gigantes podrían caberle a quien imprimió esas huellas en este cemento. Interesante, que se ve bastante plano y el terreno se fija un cemento donde no crece vegetación, pero la vegetación hay abundante en los sectores. Aquí no crece. Aquí tenemos las huellas de un ser humano junto con las huellas de un brontosaurio, pero las del ser humano son gigantes. Entonces la Biblia dice que todos los seres humanos, inclusive antes del diluvio y también después del diluvio, eran gigantes. También los animales, los árboles, todo era gigante. Estamos en el lugar llamado la Huella de Dios, en Pulusi, Sudáfrica, donde se aprecia una huella humana gigante impresa en la roca. Se ve claramente la impresión del dedo gordo, y los otros 4 dedos y el tobillo. Si haces el ejercicio de enterrar tu pie en barro, notarás que esta parte que está pegada acá arriba es tal como queda cuando levantas tu pie del barro. Tus dedos arrastrarán un poco de barro. Y es justo lo que vemos aquí. Como pueden ver, la gente que visita el lugar acostumbra dejar monedas. Aquí, claramente puedes ver el dedo gordo del pie y los 4 otros dedos. Y cuando la persona levantó el pie, arrastró esta parte del barro, que ahora está petrificada. Se puede apreciar además el sector donde se encuentra esta huella. Es un lugar solitario, por lo que no tiene sentido que exista esta huella. Para todo aquel que desee apreciar esto, se trata de algo espectacular para la historia humana. Hubo gigantes en la Tierra. De acuerdo con las dimensiones de esta huella, que se estima de un largo de 1,20 m, y si utilizamos la relación entre el largo promedio del pie humano y lo proyectamos, nos da como resultado que el ser humano que dejó impresa esta huella debió haber tenido una altura casi de 5 metros de alto. Interesante, porque esa es la altura más o menos que nosotros esperáramos tener de los antediluvianos, de entre 4 o 5 metros de alto. También se han encontrado huellas pequeñas, como la que vemos en estas fotos. Debe tratarse de la huella dejada por un niño. Interesante. En esta foto se muestra la huella dejada por un niño en este mismo tipo de cemento. A este tipo de roca los científicos le llaman cretácica. Bueno, no repararemos en eso. Pensamos que la impresión fue dejada por un niño y gigante, por el simple hecho de que por lo general, los adultos no podemos abrir tanto los dedos. Para que este dedo petrificado conservara su forma y color de piel, necesariamente, debe haber sido sometido a grandes presiones y sepultado en forma muy rápida. Es decir, fue sepultado por aluviones. Al seccionar este fósil, se pudo apreciar la parte con contenido de calcio que corresponde a las falanges. Por la forma se cree haber pertenecido a una mujer. Aquí tenemos la falange de un hombre antediluviano. Como se aprecia, su tamaño es más del doble de una falange normal. Ahora vamos a ver un video donde yo entrevisto a Marinelle Wyatt, la esposa de Ronald Wyatt, donde ella muy especial, muy, de forma muy especial me mostró secretamente los que ellos creen que son parte de un dedo de la esposa de Noé. Esta mide casi 4 pulgadas de largo, lo que equivale a poco más de 10 centímetros. Es decir, más del doble del tamaño normal de una persona. Aquí vamos a ver el video. Huesos gigantes. Y acá hay más. Eso es interesante. Es un hueso
corresponden a dedos gigantes, a falanges. Un romano ahí, ustedes como pueden ver la diferencia por este medio. La más delgada es de un niño. Es en el museo de Ronald Wyatt en Nashville, Tennessee. Falange de mujer gigante. Se creen pertenecientes a la esposa de Noé. ¿Esto no está fosilizado? Le pregunto. Esto obviamente sucedió entonces después del diluvio. Ella está explicando, miren él, dice que una vez en el 1988 o 89, no se acuerda muy bien con qué gente fue, pero estuvieron donde estaba la tumba de la esposa de Noé que había sido excavada y robada, y estaban buscando pedazos de la piedra del marcador que había ahí, cuando una mujer dijo que parece que alguien estuvo comiendo pollos por ahí, pero allá no hay pollos en la zona, hay gente come otro tipo de animales. Ron Wyatt, sin embargo, él solapadamente los tomó estos huesos y los guardó. Se lo mostró a la gente con que trabajaba, y ahora ella recientemente lo ha hecho ver. Los especialistas aseguran que son definitivamente humanos y no están fosilizados, por lo que son muy frágiles. Son huesos de alguien que fue enterrado y sobrevivió al diluvio. Dos doctores aseguran, y ella no sabe si lo está haciendo correctamente la posición, pero dice que son esos huesos y ese otro. Un doctor en California dicen que ese hueso, en vez de ir ahí, posiblemente, en vez de ir ahí, posiblemente es ese hueso más abajo. Por eso no estamos seguros si es así, el hueso en la mano o en el dedo. Ron creía que estos eran los huesos de la esposa de Noé, solamente por el lugar donde se encontraron. Ahí estábamos con la esposa de Ronald Wyatt en su casa. Fue una experiencia muy linda la que yo viví en ese momento. ¿Y por qué? Porque, bueno, veamos si sigue algo más. Ya, sigamos con eso y después le voy a contar la historia. Perteneciente a la esposa de Noé, lamentablemente, sus restos fueron saqueados y vendidos a distintos lugares de atracción turística en Turquía mismo, en las cercanías del lugar. La foto, según Jorge Fleffel recuerda, fue tomada en la vitrina de un hotel en la zona. Se han encontrado cráneos petrificados, que evidentemente son restos óseos humanos, pero su tamaño indica que el hombre, así como los animales prehistóricos, también eran más grandes. Según se aprecia, este cráneo apenas le cabe la gorra, a pesar de que al cráneo le falta el cuero cabelludo. Hay informes de hallazgos de fémures gigantes en Turquía, tal como el que se muestra en esta fotografía. Proyectando este fémur, se estima que el dueño debe haber tenido alrededor de 4,5 metros de alto. Este esqueleto fue encontrado por unos ingenieros que operaban en Arabia Saudita. Pero, tal como a menudo sucede, inmediatamente después de hallazgo, oficiales les confiscaron las fotografías, solo lograron conservar esta. La razón que les dieron para tal acción es que, según ellos, este hecho contradecía el Corán. Pero sabemos que no debe ser tal, sino que contradice las tradiciones que evidentemente también comparten los musulmanes. Restos o esqueletos de gigantes se han encontrado en diversas partes del mundo. Aquí tenemos una publicación de un hallazgo en Alaska, de solo 2 metros con 13 centímetros. Otro ya más grande. Resto de un gigante encontrado en Irlanda, de una altura de 3 metros con 70 centímetros. Restos de gigante encontrado en Nueva York, de casi 3 metros 30 centímetros de alto. 2 esqueletos encontrados en China, especie de monos gibones de 2 metros de alto. Por lo general, estos monos hoy en día no tienen más de 60 centímetros de alto, por lo tanto estos monos necesariamente han involucionado. En los arenales de Ica, en Perú,
se encuentran cientos de restos de fósiles de dinosaurios juntos con fósiles de seres humanos. El doctor Javier Cabrera Darquea, como médico y catedrático de la Universidad de San Luis de Gonzaga, dijo, se aprecian vértebras dorsales, lumbares, parte de los huesos de los hombros, la columna completamente erecta, el hueso sacro y algunas costillas. También hay una enorme cantidad de huevos de dinosaurios. En la Biblia se mencionan por nombre a algunos animales gigantes. El behemoth es uno de ellos, y que creemos corresponde al brontosaurio de la figura, dado que en ella se menciona que el behemoth movía su cola como el cedro. Y los cedros son árboles gigantes. Este animal llegaba a medir más de 13 metros. Por lo que si lo comparamos con el hombre moderno, pareceríamos como un gatito al lado de ellos. Pero el hombre antiguo también era de un tamaño mucho mayor. Nosotros estimamos que el hombre antiguo alcanzaba hasta los 5 metros de alto. Por lo tanto, la relación era semejante a la que hoy tenemos con los elefantes, por ejemplo. En la siguiente lámina veremos al Leviatán. Creemos que el Leviatán corresponde con el Tiranosaurio Rex. Es más, también creemos por la formación especial que este dinosaurio tenía en sus fosas nasales, que posiblemente expelía, a voluntad, fuego y humo por su boca. Se ha encontrado mineral de platino en su dentadura, y este metal actúa como un catalizador que enciende los vapores de metano, que seguramente este animal expulsaba de la digestión de alimentos. La descripción de estos animales se encuentra en los capítulos 40 y 41 del libro de Job. La mención que hace el libro de Isaías del Leviatán es solo alegórica. En el fondo está comparando a esta bestia, el verdadero rey de la selva, con el principal ángel caído que hubo en el cielo. Este último mentía con su boca, mientras aquel echaba fuego por la suya. Es decir, la serpiente tortuosa mencionada es Satanás. ¿Aló? Estoy en conferencia, lo llamo de luego, no puedo hablar ahora. Ok, bueno, yo creo que estaríamos llegando hasta aquí. Después Los viene, científicos, al no considerar ahí viene un tema muy relevante que lo vamos a ver la próxima sesión. Ya vamos a meternos ya directo a las opiniones científicas. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Vamos a hablar. Les voy a contar la experiencia de lo que vivimos cuando conocimos en persona a Merinel la primera vez en Nashville, Tennessee. Dejamos largamente porque teníamos que cruzar casi eh, todo, digamos, Estados Unidos para llegar allá. Y fuimos al lugar y conocimos, primero llegamos al ¿cómo se llama? Al lugar donde está el Museo Arqueológico de Ronald Wyatt, en Nashville, Tennessee. Y ahí conocimos en persona a Richard Reeves, que es el director del museo. Y claro, yo me presento a él como adventista. Le digo, sí, yo soy adventista. Le digo, porque claro, sabiendo que Ronald Wyatt había sido adventista. Entonces él me dice, no, yo no soy adventista y no queremos nada con los adventistas porque fueron muy crueles con el señor Wyatt. Dice. Ah, dije yo, me apené un poco, me sentí como diría yo, avergonzado por ser adventista. Y me dijo, yo guardo el sábado, sí, creemos en el sábado y todo eso, pero no queremos nada con los adventistas porque fueron muy malos con él. Entonces, wow, dije yo sé que en realidad es cierto lo que decía él, así que no podía discutirle. Pero afortunadamente, como enfrenté la situación con humildad, y tratando de seguir adelante y también transmitiendo las cosas o aceptando las cosas que él me decía, además adquiriendo el material que ellos tenían. Entonces caí en gracia. Fue tal la gracia que le informaron a Merinel y ella partió en su auto y llevó reliquias y todo eso a mostrarnos, e incluso madera del arca de Noé, que yo la tuve en mis manos, después la van a ver, algo maravilloso, porque se nota que es madera elaborada por el hombre, es madera laminada, elaborada por el hombre y petrificada, cosa que no se puede encontrar fácilmente en la naturaleza. Entonces, y después fue tanta la gracia que yo los invité, bueno, a cenar, comimos juntos, me acuerdo, yo quise pagar por la cena, y después ella me invitó a su casa. Fuimos a su casa, y ahí es donde me mostró cosas secretas que nadie más ha visto, y las he compartido con la audiencia. Una de ellas fue justamente los fósiles de ese dedo
que se supone que son de un ser humano, pero gigante, ¿cierto? Que fue encontrado como restos de lo que quedó en la tumba de la esposa de Noé. Y así muchas otras cosas, pero en el fondo lo que quiero transmitir es que a veces cuando uno tiene el don del cielo para encontrar cosas, o bien cuando uno tiene alguna, diríamos, revelación especial, necesariamente siempre va a sufrir ataques hasta de los que uno considera los amigos. Pero si uno es paciente y se mantiene firme y no pierde el genio y no se revela, el Señor lo va a premiar a usted o a mí con revelaciones especiales. Y esa ha sido la gran ganancia. De hecho, el acceso que tengamos nosotros a este material maravilloso ha sido producto de eso. No ha sido producto por nuestra sagacidad o inteligencia, sino que ha sido Dios que ha estado abriendo las puertas para que nosotros podamos ver. Así como se vio en esa lámina donde se abría o se corría el velo, y que Dios lo corre para que nosotros podamos ver la realidad. Y es algo maravilloso que ustedes tienen acceso. Cualquier persona que en humildad le pida a Dios querer ver, Él le va a mostrar. De hecho, hay muchas personas, incluso he conocido a algunos cristianos que le han pedido a Dios que les revele algún secreto y han hecho inventos más revolucionarios y han descubierto cosas increíbles que después las pueden hasta comercializar, ¿cierto? Y hacerse ricos porque saben que los inventores, pero lamentablemente a veces el mundo interviene y les quita esos inventos. El hombre antediluviano hizo tecnologías muy avanzadas. Se han encontrado tecnologías, las guardan como secretos militares. De hecho, cuando Graham Bell descubrió el teléfono, entre comillas, dijo él, hemos redescubierto, dijo él, las cosas que habían sido inventadas en el pasado. Dice. Entonces todos se extrañaron y dijo, ¿cómo si el teléfono es algo nuevo? No, él sabía que no era nuevo. ¿Entiendes? De hecho, se han encontrado tecnologías muy avanzadas que fue la pauta para lo que tenemos hoy día como los celulares, el computador, etcétera. Porque han hecho ingeniería inversa para poder determinar de cómo fueron construidas esas cosas. Y eran tecnologías antidiluvianas. Hay naves espaciales. Ustedes van a ver más adelante ese tema. Hoy día hemos concluido ya el capítulo 1. No sé si hay alguna pregunta, porque si no nos extendemos mucho. Acuérdense que yo le dije que mínimo de 3 horas dura este programa, 1 hora y media por la primera sesión, una segunda sesión quizás podría ser también similar y quizás una tercera. Pero si tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer, díganme. Hermanito, y los dinosaurios fueron, todos esos monstruos grandes, ¿fueron creados por Dios? O Sí, vamos a verlo eso un poco más adelante, pero sí, la mayoría de los dinosaurios, todos fueron creados por Dios. De hecho, muchos de ellos han evolucionado tal cual el hombre. El hombre medía 5 metros, hoy día mide con suerte 2 metros, entonces disminuyó menos de la mitad. Y los dinosaurios también. Antes eran gigantescos, hoy día son pequeños. Incluso tenemos hoy día el lagarto de Komodo, digamos que es un animal que tiene apenas de largo, de medir como unos 2 o 3 metros, pero antes medía, quién sabe, el triple, ¿entiendes? 9 metros, quizás. Entonces, así hay muchos animales que se redujeron de su tamaño y quizás también Dios invirtió las cosas. Algunos que son lagartijas hoy día y antes eran dinosaurios, como la iguana, digamos, que parece un dinosaurio, pero en miniatura, etcétera. También hay muchos, dice el espíritu de profecía, de que había muchos antiguos que acostumbraban a amalgamar especies, lo que hoy día se conoce como ingeniería genética, que se le saca material genético a un huevo, por ejemplo, de un ave y se mezcla con el material genético de otra especie. ¿Entiendes? Perdón, vamos a tratar de silenciar a alguien que está metiendo bulla. No, ya no quiero ver. Sí, disculpa. Ya, Hola. sí. Jorge, ¿me escuchas? Sí, dime. Que tú puedes programar el Zoom, tú puedes ponerle configuración y ponerle que entren sin el micrófono. Ok, Porque cuando sí, uno entra cámara con micrófono, de hecho yo ya, cuando entré con el computador, tú dijiste que alguien estaba hablando y éramos acá que justo vino mi mamá, entonces, ya. y no, uno interrumpió la Lo reunión y vamos a están hacer, ahí pasando, es mejor. lo vamos a hacer en el futuro. De hecho, también cometí un error, parece que no compartí el audio que escuchaban era a través del micrófono o con el computador, parece. También cometí ese error, pero se va a rectificar para las futuras presentaciones. La verdad es que sí, entonces los dinosaurios fueron también amalgamados, porque así como hoy día compiten con gallos de pelea o también perros, que perro es más fuerte que el otro, ¿cierto? Y los mezclan como especies, antiguamente también lo hacían pero con bestias gigantes. De hecho, en Argentina se han encontrado
dinosaurios deformes y muy grandes que le han llamado el argentinosaurio. Le llamaron a uno que dice que es tan grande y que le cuelgan las manos como si fueran tetillas, que no le servían de nada. Pero era justamente quizás lo ocupaban para hacer peleas entre dinosaurios como competencias, etcétera. Entonces, todo eso, de hecho, la Biblia menciona de que había mucha violencia en los días antes del diluvio, y por eso que Dios tuvo que intervenir y destruir ese universo que había de gente en ese tiempo, y animales también. Y muchos de los animales deben haber sido mutaciones genéticas. De hecho, hoy día lo estamos haciendo. También están mutando frutas, están mutando verduras, están mutando plantas, etcétera. Entonces, y animales también. Ya han hecho experimentos genéticos y también incluso dicen que muchos de las especies, incluso hasta humanos, han sido amalgamados con otras especies para producir superhombres, etcétera. Cuenta la antigüedad también que se había logrado cierto tipo de tecnologías, porque en la historia se cuenta de que por ejemplo, en la película 300 sale de que los eh, persas usaban unos tipos que lo usaban para la guerra, que eran amalgamamientos de seres humanos con animales. Puede ser que tenían la tecnología suficiente porque esta tecnología moderna que tenemos hoy se ha desarrollado en menos de 200 años, más de 200 años, por ahí. Entonces, hubieron varios ciclos de también desarrollos tecnológicos importantes en el pasado, que tendemos a menospreciarlos, pero la verdad es que no fue así. Una ¿Sí? pregunta, y de que tú has investigado, ¿has encontrado algunos signos de esta, o sea, como algunas huellas de este como transhumanismo y esas cosas que se mencionan o el desarrollo tecnológico que tenía el antediluviano? Y han aparecido, por ejemplo, han encontrado fósiles con deformes, se nota que son humanoides, pero que tienen cosas deformes, por ejemplo, una cabeza muy pronunciada, cierta hacia arriba, y otros tipos de deformidades que se creen que los estaban como tratando de perfeccionar para que fueran mejores, pero al final sabemos que hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su fin es de muerte. Ha sucedido, algún pianista una vez se operó las manos porque quería alcanzar mejor el teclado y al final perdió la mano producto de eso. Entonces, hay iniciativas que parecen positivas, pero al fin son perjudiciales. Lo mismo lo hemos visto en la medicina. A veces los tipos inventan técnicas especiales para tratar ciertas enfermedades y al final consiguen efectos negativos, más que éxitos rotundos, porque la naturaleza que fue diseñada por Dios sana en forma armoniosa y no como lo hacen a veces científicos que quieren intervenir o juegan a ser como dioses. Y hoy día, lamentablemente, los seres humanos están, como no creen en Dios, la mayoría de ellos, están desplazando la naturaleza pensando que ellos la van a mejorar y la pueden estar perjudicando irreparablemente. Entonces, sucede, por ejemplo, Monsanto ha desarrollado semillas modificadas genéticamente que las hace resistentes a cierto insecticida, pero ese insecticida mata toda la vegetación a su alrededor. Entonces está dañando la flora y fauna natural en desmedro de una que fue fabricada en forma artificial. Y no se sabe las consecuencias de consumir ese tipo de alimentos. Puede ser que en el largo plazo produzcan enfermedades que sean irreversibles. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno juega con la naturaleza porque es algo que fue creado perfecto por el Señor. Entonces tenemos que considerarlo. Y el objetivo nuestro justamente es tratar de difundir eso, la perfección de la naturaleza, la perfección de la obra de Dios y de tratar de frenar en alguna medida los esfuerzos que han hecho los no creyentes para destruir la naturaleza. Dice alguien está haciendo comentarios. Yo no leí los comentarios. Jorge, Jorge, Dígame. yo, Cheli Renco. Oye, Jorge, háblame de esta civilización pertenecía a la época de los sumerios. ¿En qué época era eso? Tengo una Eh, confusión ahí. ¿Mm? Bueno, las civilizaciones antediluvianas no tienen registro. No son sumerios, no se sabe que era una civilización que fue totalmente raída y lo que se ha encontrado se ha mantenido en secreto porque se ha considerado como estrategia o secreto militar, porque han encontrado tecnología muy avanzada. El Arca de Noé solamente se salvó, que era un barquito arcaico comparado con lo que había en esa época. Como les voy a mostrar más adelante, incluso hay naves espaciales que se encontraron, hay naves espaciales encontradas. Y las naves espaciales, cuando veamos ese espacio,
vamos a descubrir que había tecnología demasiado avanzada para la época y eso se ha mantenido hoy día en el culto justamente porque se considera que es secreto militar. De hecho, la expedición que se hizo de visitar eh, en la Luna no fue por poner una bandera y declararla territorio americano. No fue ese el propósito principal. El propósito principal fue ver qué había ya de tecnologías que habían encontrado. Por eso que fueron personalmente a verlo, porque sacaron fotos primero y descubrieron que había una nave. Ahí lo vamos a ver cuando llegue el momento, que va a ser seguramente la segunda o tercera presentación. Hay cosas, entonces, de los sumerios, todas estas civilizaciones posteriores al diluvio, el espíritu de profecía nos informa adicionalmente de que ellos también hicieron amalgamamiento de especies, también lo hacían. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta experimentar y jugar, y al no creyente menosprecia lo que es la creación o la mira en menos. De hecho, no es fácil, o sea, no es difícil, perdón, hacer algo de ingeniería genética. Por ejemplo, lo más fácil es hacerlo con los huevos. Uno recibe un huevo de un reptil y un huevo de un ave y puede sacar y combinar los genes, digamos, genéticamente ahí de alguna manera más, porque son, digamos, células gigantes. Y si lo hace uno, puede conseguir fenómenos como los que se sabe que existen. De hecho, los científicos no saben a veces que muchos de los dinosaurios no saben si eran reptiles o eran aves. Y se ve que hay una mezcla con cabeza de reptil pero con cuerpo de ave. Incluso han encontrado que algunos de ellos eran emplumados. Entonces, lo más factible es que haya sido un amalgamamiento de especies elaborado intencionalmente por el hombre. Y por eso quizás muchas de esas bestias no se salvaron en el arca, sino que fueron desechadas y muertas. Y los que se salvaron fueron los que fueron creados por Dios. Y los gigantes mencionados en la Biblia, uno de ellos es el Behemoth, como lo vimos, que correspondería al tiranosaurio, perdón, al brontosaurio, y el otro sería el tiranosaurio Rex, que correspondería con el Leviatán. En la Biblia se habla a veces del Leviatán, serpiente tortuosa, ¿cierto? Pero está haciéndose una analogía el principal animal creado por Dios en la tierra, que sería el rey de la selva, que tiraba fuego por su boca como el dragón, dice, de acuerdo con la composición de sus fosas nasales y comparado con el diablo o Satanás en el cielo, que fue el principal de los ángeles, que tiraba fuego por su boca en el sentido de que mentía, ¿entiendes? Y desprestigiaba al cielo mismo. Entonces, esa es una analogía. La descripción del animal está precisamente en el libro de Job. Entonces hay que saber diferenciar en cuanto a la gramática utilizada, ¿cierto? Cuando es una alegoría o cuando es una descripción real. Cuando se habla, por ejemplo, de los eventos sucedidos en el Génesis, algunos dicen que es un relato ficticio, que son alegorías. No, no, es un relato real y literal. De hecho, Cristo mismo cuando menciona ese evento, lo menciona como un hecho real. Menciona como algo que sucedió, ¿cierto? Y también el arca de Noé lo menciona Cristo. Y si nosotros rechazáramos el Génesis o esas narraciones, entonces también nos veríamos forzados a rechazar a Cristo o lo que Él dijo. Entonces, por eso es que está todo ligado. No se puede contradecir. La verdad es que no tenemos, lo vamos a demostrar en la siguiente sesión, de que no tenemos más de 6.000 y tantos años de existencia. No tenemos más de eso y se puede demostrar científicamente. Lo vamos a ver. También vamos a demostrar eh, cómo sucedió la mecánica del diluvio. Y vamos a ver que todo calza en forma maravillosa. Y que lo que explican los hombres para ellos siempre va a ser un levantarse de hombro y decir que es un gran misterio. Pero para nosotros no lo es. Vamos a ver cada cosa de eso y yo digo, van a llegar a reírse ustedes de lo confundidos y de las afirmaciones absurdas que a veces hacen los científicos que se levantan de hombros. De hecho, la presentación que viene ahora es de un científico top, que la vamos a ver partiendo la próxima semana, que habla de que los científicos, dice él, decenas de cientos de científicos, sino miles de científicos físicos, no hayan cómo explicar, no pueden hacer calzar la ciencia por ejemplo, la ciencia de relativista o la ciencia de, microscópica, digamos, o que entendemos por la eh, em, cuántica, ¿entiendes? No la pueden hacer calzar. Las matemáticas son tan poco afines y no las pueden hacer calzar porque
no consideraron justamente las Sagradas Escrituras. Si hubiesen ellos considerado las Sagradas Escrituras como base, tendrían todo claro. Y nosotros lo vamos a tener claro, lo vamos a ver en la siguiente semana, la siguiente viernes. Así que no sé si hay alguna pregunta más, algo que quieran aportar o algo que quieran, un desafío dejar para la próxima semana. Es el momento de hacerlo. Si hay alguna pregunta, algo. Si no, entonces nos Ahora, preparamos. hermanito, Ya, disculpe, diga. este, eh, en el paraíso donde vivían Adán y Eva, ya existían los animales gigantes creados por Dios. ¿Y qué comían ellos? ¿Vegetales? Sí, muy buena pregunta. Evidentemente, todos los animales eran vegetarianos. De hecho, se han creado incluso hasta leones vegetarianos. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, han habido experiencias muy lindas. Había un caso, por ejemplo, de una familia, de un señor que trabajaba en el zoológico en Estados Unidos. Hay un libro que lo representa y lo podría yo tratar de conseguir para compartirlo. eh, Él era adventista de religión y trabajaba en el zoológico. Y los animales cuando están en cautiverio a veces se comportan en forma agresiva. Y la leona parió y tuvo sus crías y los atacó. Atacó a sus cachorros y los dejó a la mayoría muertos, pero una leona, cachorrita, se salvó y la retiraron, la alcanzaron a sacar se la pasaron a este hombre para que la cuidara, porque él se veía la persona más digna de hacer ese trabajo. Y lo cuidó en la casa con él, con los niños, y le daban leche nomás hasta que se desarrolló bien. Pero después dijeron, bueno, papá, decían los niños, ¿qué hacemos? Pues le damos carne, porque los leones comen carne. Dijeron, bueno, también decían que nosotros comíamos carne, pero en el Edén, dice la Biblia, dijo uno de los niños, en el Edén comían seguramente vegetales. Entonces, bueno, démosle lo mismo que comemos nosotros, y ellos eran vegetarianos, así que le dieron de la misma comida a su mascota y nunca sacó las garras, nunca fue agresivo, nunca mordió. De hecho, hay fotos donde se ve esa leona en la carnicería, junto a grandes trozos de carne al lado, y un niño rubiecito así especial le pone un bistec gigante en la cara a la leona, y la leona corría la cara con puff, así, jamás fue agresiva, nada. De hecho, fue sorprendentemente utilizada para películas. También Walt Disney se sacaba fotos con ella. El presidente de la República de Estados Unidos se sacó una foto también con, esa leona. Entonces se puede criar leones vegetarianos. Yo creé una perrita vegetariana, 100% vegetariana. Dígame, hay hermanos que tienen su mano levantada. A ver, Lidia Rojas y alguien Oscar te dio. más. Oscar, por favor. Hola, buenas noches, feliz sábado. Bueno, Gracias. lo que quería mencionar era lo que hace referencia a estos animales vegetarianos. En una exposición, es como una conversación que tiene el doctor Walter Bate, habla acerca de que los leones, el león alfa, cuando cazan una presa, es el primero que come y come el estómago del animal que está ya muerto, obviamente, y que el contenido de ese estómago es básicamente vegetales. Es decir, como que hay una Mm, relación directa ahí de la fortaleza del león alfa asociado a los mira, vegetales contenidos en el estómago del animal que consume. Eso es interesante, Ana. una cosa. Mire, Sí. Y lo otro que quería mencionar era respecto a la figura, ¿no? de estos dinosaurios, de estos animales terroríficos. Ya eso nos da cuenta de que estos animales, en cierta medida, bueno, se cree que efectivamente fueron modificaciones genéticas o bien, bueno, creados por el hombre, claro, básicamente, porque la excepción para entrar al arca era justamente que los animales que Dios creó y los que no creó sencillamente no entran nomás, así de simple. claro. Los que El respondieron al detalle, llamado de Dios, ¿se acuerda que entraron de claro, dos en dos caminando al arca? Así que no todos claro, ahora, lo iban a hacer. ahora por la forma, por la figura y todo esto, considerando también de que el enemigo es, digamos, asociado o representado por un dragón,
Bien podría ser de que el texto de Romanos, cuando habla acerca de que los hombres se envanecieron en sus corazones y prefirieron darle culto a imágenes creadas, ¿no? Animales, cuadrúpedos y todo lo demás, da la impresión de que efectivamente estos animales terroríficos emulaban probablemente algún demonio que está dentro de las pléyades de demonios que habían, pues, de los ángeles caídos. En el fondo, eso es lo que lo inspiraba a crear este tipo de idolatría quizás más avanzada, que no era solo de piedra, sino que hasta de animales creados a una imagen que ellos imaginaban propiamente tal. Es decir, no es que salieran solamente por generación espontánea, con dientes grandes, todo, sino que ellos inteligentemente los creaban para que tuviesen dientes terroríficos, qué sé Ah, yo, exacto. cuerpos majestuosos. Había una relación directa con eso, pero quizás era una forma también de emular la figura, digamos, de idolatría hacia los demonios que ellos adoraban. Seguramente, hay muchas cosas de esas que uno la vamos a estudiar cuando vayamos al cielo y vamos a ver los videos que deben haber grabado los ángeles al respecto, con toda esa información. Vamos a tener 1000 años para analizar cada situación y ver cómo. Hacer una pregunta más, tú querías hacer una pregunta, Lidia, ¿no? Sí, O yo quería aparte- preguntar, sí, no, es que como yo no había entrado a los anteriores, no entiendo bien, o sea, yo entendí que se estudiaba el libro tuyo, ¿cierto? ¿Esto parte del libro o es algo aparte? Esto es algo Eh, aparte, digamos. El pasa es que le ya lo terminaron de... gustó tanto el estudio del libro que aparecieron temas aledaños en los anexos que hicieron verlos en forma más profunda. Y uno de los temas justamente el creacionismo. El estudio del libro continúa después. No, terminamos ya el libro Terminaron. completo. Soy Sí, soy la videos de la lista que yo hice. sí, exacto. ¿Y nos faltan grabaciones y están todas o no? Están todas. Sí. Ah, Solamente la ya. primera que no se grabó, pero la primera se resume en el capítulo 3, creo que ahí lo tratamos en forma resumida. Pero más que nada fue la introducción la primera. Así que eso fue y Para que lo compartan en el grupo de la gente nueva, que lo vean. ya, El lo vamos libro. a volver a Va a ser compartir. de nuevo lo del libro, después otro estudio del libro. Después vamos a seguir, quedó algo pendiente, sí, del libro, que tiene que ver con el séptimo trueno, que es el segundo libro. Podríamos hacer una clase, un nuevo, digamos, podcast con el estudio del segundo libro, se llama El Séptimo Trueno, tiene ese nombre porque creemos que tiene que ver con las últimas revelaciones relevantes para el término de la obra. Y el séptimo trueno es lo que faltaba. Entonces, creemos que Dios se reveló eso a su siervo y tenemos que empezar a publicarlo. Y de hecho, hay cosas relevantes que incluso ha sorprendido a muchos teólogos y hay que mostrarlo. Y la verdad es que no tiene forma de rebatirse lo que se descubrió ahí. Es algo maravilloso, pero bueno, ya lo vamos a hacer, pero por ahora sigamos con estos temas básicos que nos llevan primero a considerar que la palabra de Dios es real y que los hechos narrados en la Biblia son reales y no son fábulas ni nada por el estilo. ¿Entiendes? Entonces, la gente tiene que empezar a retomar la fe en ella y salirse de todo este engaño gigantesco que hay en contra de la Sagrada Escritura y al grado que una persona que declare creer en la Biblia la pueden considerar hasta un loco, ¿cierto? Entonces, es tanta la presión que hay que hacer un trabajo de joyería. De hecho, nosotros tenemos ya un proyecto con Ross Patterson, que es de Nueva Zelanda. Tenemos el proyecto de excavación. Vamos a excavar el Arca de Noé, que está en Turquía, encontrada con todas las evidencias. Y eso también es el otro tema que vamos a seguir después de este, que vamos a ver la excavación justamente o el hallazgo del Arca de Noé, con todas las evidencias, es algo impresionante. Pero que Dios ha dejado en manos humildes, manos, digamos, piadosas, de gente de muy bajo nivel, diríamos, económico, y no quiero decir intelectual, porque en realidad para mí son sabios. Y ellos han dejado el legado en nosotros para que nosotros divulguemos este material.
entre todas las personas que quieran ser partícipes. No sé si hay alguna pregunta más, algo, que hay alguien que quiere participar o decir algo. Estamos, en el fondo, vamos a enterar 2 horas de presentación, es suficiente, yo creo. Entonces, le damos las gracias a todos los participantes. Vamos, si quieren incorporarse al grupo Perdón, que se llama, dígame. una pregunta, perdón por la interrupción. Lo del Arca de Noé, ¿qué son los restos del Arca de Noé en Turquía, ha dicho? Sí, justamente. Se encontraron. Está todo a la vista, todo Encontraron, ¿no? demostradísimo. Sí, todo demostrado y con evidencias científicas sólidas, sólidas, muy sólidas. Lo que pasa es que, Pero por dígame. partes o toda entera el Arca de Noé. Bueno, entera, pero obviamente bastante deteriorada, Claro, incluso lógicamente. petrificada las partes. Por eso que se requiere hacer una excavación completa y muy bien dirigida para demostrarlo. Van a participar en ese proyecto, van a participar 33 universidades turcas con más de cerca de 100 arqueólogos y ya tienen las dependencias construidas. Nosotros queremos aportar con la protección que tiene que tener el arca, una estructura especial que vamos a hacer. Vamos a diseñar un hotel ahí para que puedan hospedarse las personas. También vamos a diseñar este proyecto, crear una réplica del arca como museo que pueda participar al lado de ella y también donde pueda guardarse todo el material, diríamos, de las investigaciones que se hagan y de las publicaciones, de manera que no quepa duda en el universo entero de que esa es el Arca de Noé y fue encontrada, con toda la historia, etcétera. Todas las aplicaciones también podrían ser teológicas y físicas, Eso, etcétera. perdón, ¿eso para cuándo? ¿Para qué? Estamos esperando un financiamiento que se supone que yo lo voy a aportar y se supone que está la idea es que están esperando aparentemente que Donald Trump tome poder, tome posesión, y eso va a ser dentro de muy poco, para que Mm, empiecen a liberarse sus capitales. vale, Y gracias. obviamente va a venir un cambio radical en el mundo, en el sentido que hoy día está todo en manos del barro de los globalistas, ¿cierto? Para pasar a estar en manos del Sí, hierro. El hierro que sí, son los republicanos junto con los religiosos. Hoy día el ateísmo, la promiscuidad, los vicios, la homosexualidad, todos ellos la llevan, pero va a cambiar eso radicalmente. Dentro de muy poco va a empezar a cambiar y ustedes van a ver un cambio radical en el mundo, donde la religión va a tomar poder nuevamente y en ese periodo de transición es donde nosotros vamos a lograr gran éxito y popularidad. Y después de eso vamos a... Hay perdón, personas... Diga, diga. disculpe mi inseguridad. ¿Y eso porque esa seguridad de ese cambio tan radical, que ojalá Dios quiera que Dios lo oiga y que sea así, Sí. de Bueno, la no, del cambio de idea de la no homosexualidad y de para lo que sí, hay encima, para lo que tenemos encima? sí, eso todo está en el libro El Séptimo Trueno. Por eso que es relevante estudiarlo. Y creo que lo vamos a Venga, estudiar gracias. también, pero está, es algo no fácil de explicar. Pero sí está muy bien detallado en el libro y nosotros tenemos una presentación sobre ese tema que la hicimos completa en inglés. Estamos terminándola en español porque la verdad es que había una audiencia muy interesada en Europa y para ellos la hicimos en Mm, inglés. Y fue muy bien vale, recibida y difundida y si alguien habla inglés dentro del grupo la pueden pedir y yo les doy el link para que la vean. Es súper vale, relevante. gracias, gracias. Yo De no hablo nada, inglés. estamos para Gracias, servir. Ah, muy bien. gracias. Bueno, la que quiera incorporarse al grupo del libro se llama El Arca del Pacto. Son bienvenidos. Les podemos mandar una invitación o bien mandarme los datos y yo lo incorporo para que tengan acceso directo a esta información. Y le vamos a dar los links también de todos los programas anteriores que se hicieron, donde se explica también en detalle algunas de esas cosas. Así que lo que quieran, tienen las puertas abiertas para participar. Si hay alguna pregunta más, alguien que quiera dar alguna opinión. A ver, hay preguntas acá. Ah, el link, pues si ponen el link de inglés, sí lo puedo poner. Voy a buscar el link del séptimo trueno. A ver, vamos a buscarlo. Puede ser una pequeña pregunta. Sí, diga. El- ¿Qué hay de la réplica del arca que está en Kentucky? ¿Tiene información Sí, acerca hay de...? muchas réplicas que se han hecho en el mundo. Hay muchas réplicas que se han hecho en el mundo y con el propósito de, obviamente, como hacer turismo y hablar sobre el tema y mostrar algo parecido.
a veces se equivocan en las dimensiones, como explicaba yo, que las hacen más Claro. pequeñas de lo que corresponde, pero en el fondo son iniciativas nobles. Hay unos que la hicieron exactamente, hay réplicas en el mundo que han hecho exactamente como la diseñó, como la determinó el escáner que hicieron al arca encontrada, el arca de Noé, hecha por Ron Wyatt, y eso también existe. Entonces, hay personas de mucho dinero que deciden invertir con el propósito de difundir o gastar su dinero, o invertir su dinero en este tipo de cosas nobles. Estoy buscando el link del video para ponerlo en el grupo. A ver, vamos a ver mi canal. Ahí está el link, se llama Creación y Diluvio, pero no, el séptimo trueno, pero el séptimo trueno. Vamos a buscarlo en mis videos. Si hay alguna pregunta más, es el momento de hacerla, porque yo estoy tratando Sí, de dar perdón, el la link. última pregunta. ¿Y del Arca de la Alianza se sabe algo? Todo. Justamente el libro se trata el del Arca del Pacto. Todo el material está en los videos que pasamos. Hay cosas maravillosas que el Señor reveló, así que podemos... Pero que el- también se ha el- encontrado, perdón, también se ha sí, encontrado. también se encontró con toda la evidencia que compartir. Madre mía. Y, Pero también en Turquía, ¿o no? El Arca de Noé, me refiero al Arca de Noé es una cosa. Y sí, yo me refiero al Arca de la Alianza, sí, el Arca de la Alianza fue encontrada a las afueras de Jerusalén, de la Jerusalén actual. Aquí le a voy a las dejar afueras de Jerusalén. de Jerusalén. Ahí está Vale. el libro, el YouTube del libro, lo dejé en el chat, de El Séptimo Trueno, para que lo Pero quieran se ha ver. sacado también, se ha sacado ya o se ha... Sí, les podemos dejar a ustedes, Lidia generó ¿cómo se llama eso? Un resumen de todos Mm. los videos. Ahí está, y ahí está toda la historia de eso y cosas que vienen también, porque no tan solo se ha encontrado el arca de Noé. Ahí está la lista de reproducción. Lidia la generó, ahí está. Lista de reproducción de todo lo que es el libro, de los temas del libro de Arca del Pacto. Ahí está. Ahí los puede ver usted. Y Vale, gracias. vamos a hacer también eh, unas, un trabajo especial sobre que vamos a revelar muchas otras cosas. Por ejemplo, dentro de las presentaciones también se mostró proyectos que vienen, no tan solo el Arca del Pacto, sino que también se va a ver lo que tiene que ver con, especialmente con el séptimo trueno, y después lo que viene con los descubrimientos de Salomón, los tesoros de Salomón y las tumbas de los reyes. Eso Ah, vale, ha sido profetizado que vamos a encontrarlo muy pronto también. Sí, vale, Waldo, tú gracias. tienes una pregunta, por favor. Gracias. Eh, yo estoy en el grupo de WhatsApp, me incorporé creo que hoy día, libro Arca del Pacto. ¿Ese es el mismo grupo del Sí, séptimo trueno? Sí. sí, es el mismo grupo. Después seguramente le vamos a cambiar el nombre al séptimo trueno, pero ya va a ser la segunda etapa y vamos a tener que preparar esas presentaciones. Yo estoy en ese trabajo y vamos a pesar de que en el mismo Arca del Pacto se adelantó el tema, pero no está bien depurado ni completamente demostrado lo que se afirma ahí. Pero sí lo vamos a hacer bien como se hizo en la presentación en inglés, lo vamos a tratar de hacer también en español. ¿Ya? Ese es un Ujú. tema pendiente que está. Gracias. Hugo, Bueno, y si se puede compartir a través de ese grupo la presentación en inglés. ya está. La acabo de copiar ahí el link y lo tienen en el chat para Ah, verla perfecto. Ya, muchas gracias. Hugo Eduardo de Oliveira, dígame. Sí, ¿Qué pregunta? lo último, para no robar más tiempo, es solamente una vez que finaliza la reunión, el chat desaparece. Así que si habrá posibilidad de colgar estos links al grupo, que acabo de unirme también. Ya, lo voy a hacer. Voy a copiar esos mismos links que les copié acá, los voy a copiar en el grupo. Ningún problema. Muchas gracias. Para que los tengan. Ya, pues, le agradezco entonces por tu participación y por las consultas. Cualquier cosa que quieran saber, estamos llanos a aportar. Si hay alguna pregunta que no podemos responderla, la investigamos y después la respondemos la siguiente sesión. Dígame, Camita Batallas. Dígame.
A ver si levantó la mano alguien y no se escucha. Camita Batalla se levantó la mano. Diga, parece que no tiene el micrófono encendido. A ver, vamos a tratar de encenderlo. ¿Dónde están? Aquí. Camita. No, si tiene el micrófono, pero hable nomás. Perdón, no se ve el link El en el link. chat. En el chat. Sí. Lidia Rojas Oli, levantó un ¿ella es la link que puso? Ok, Lidia, ya. y el otro también está. Ya, lo de Lidia. El YouTube, ¿cierto? Los de Lidia son los links. Ya, por Lidia sí sí se ve. Ya, Ya, gracias. gracias. Ya. Entonces, no sé si hay alguna consulta más, alguien que quiera aportar. Vamos a pedirle entonces a alguien que haga la oración final. ¿Hay algún voluntario que quiera orar para terminar? Ya, vamos a orar entonces. Les voy a pedir que en humildad cerremos nuestros ojos y nos encomendemos al Señor por darle las gracias por esta bellísima oportunidad que nos hizo congregarnos. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te agradecemos enormemente porque has considerado a los niños, Señor, y no a los sabios como nosotros para que podamos, Señor, tener acceso a este material. Te pedimos, Señor, que nos des la elocuencia suficiente para, con humildad, Señor, poder transmitirlo al mundo y a otros amigos y tanta gente que necesita saber esto para creer en ti, Señor, y saber que tú existes y eres real, y saber que lo más importante que conozcan y vean en ti al Dios de amor que tú eres, Señor, y que nos creaste y que hiciste todo y tomaste todas las precauciones para que nosotros pudiéramos vivir felices. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas transmisores de eso y que podamos, Señor, compartirlo con muchos, especialmente con los necesitados, Señor, que hay tantos en este mundo. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en la siguiente reunión y vamos a subir los links de inmediato para que los tengan en el sitio a los que se incorporaron. Les agradezco mucho. Hasta luego. Bendiciones.